Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que se encuentren viendo este video, estimada comunidad. El día de hoy, el Club ONU San Marcos se complace en presentar una nueva entrevista. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito acerca de Derecho Internacional Público y qué mejor que contactarnos, bueno, ponernos en contacto con un experto en la materia. En este caso, tenemos el agrado de poder presentarles al doctor Germán Ver Esquivel, un asiduo colaborador de nuestra organización académica. Él es doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es máster en Derecho Internacional, profesor universitario en Derecho Internacional y Derecho Internacional Ambiental y un reconocido diplomático, escritor e internacionalista. Muy buenos días, bueno, muy buenas tardes, días, noches, doctor Vera. Encantado de estar contigo, Joseph, y con el Club ONU. Gracias por la oportunidad. Perfecto. Bien, para no dilatar mucho el tiempo, vamos a pasar a las preguntas. Como lo mencioné, el tema es Derecho Internacional Público. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué es el derecho internacional público? Bueno, como tú sabes, el derecho tiene muchas ramas jurídicas. Una de ellas es el derecho internacional público, ¿no? Que básicamente para la mayoría de los autores es el conjunto de reglas, ¿no? O de normas jurídicas que se ocupan de la relación entre los sujetos de derecho internacional, que son básicamente los estados, ¿no? Y también las organizaciones internacionales, y luego otros sujetos más que podemos ver un poco más adelante, ¿no? Pero en esencia es un conjunto de normas o de reglas que regulan la relación entre los estados y las organizaciones internacionales, ¿no? Claro, también sería bueno agregar el tema de los bienes comunes mundiales, creo, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Incluso yo no sabía hasta, bueno, hace unos días que pude investigar un poco que también se tocaba el tema de la protección del espacio ultraterrestre y las comunicaciones mundiales. O sea que es, bueno, me da a entender de que este tema es muy amplio. Bien, ¿cuál es el origen del derecho internacional público moderno, a criterio suyo? Bueno, tradicionalmente la mayor parte de los libros de derecho internacional señalan como la Paz de Westfalia, ¿no? Como el origen del derecho internacional. Pero en el documento, en los documentos que yo he escrito sobre la definición de derecho internacional y su origen, he tratado de que sea una visión más bien desde el siglo XXI, ¿no? Y esta visión implica considerar que el derecho internacional público actual está influenciado por el fin de la Guerra Fría y por la globalización, ¿no? El fin de la Guerra Fría, porque como tú sabes, para la mayor parte de los autores, con la caída del muro de Berlín en el año 1989, termina una época, ¿no? Donde había una distensión entre dos grandes potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, la entonces Unión Soviética que ya no existe, ¿no? En su lugar está ahora la Federación de Rusia, ¿no? Y la globalización que nos permite, por ejemplo, hoy día estar en comunicación a través de este medio, el Zoom, ¿no? Y que son, digamos, piedras angulares de cómo se va a desarrollar el derecho internacional en estos tiempos modernos, ¿no? En estos tiempos también de pandemia, ¿no? Entonces, para ponerlo en breve, el derecho internacional, el origen del derecho internacional es después de la Paz de Westfalia, pero para efectos de una conversación más moderna, que esta es la idea de esta conversación para una generación más joven también, ¿no? Hay que Claro. tener en consideración que el derecho internacional actual se ve influenciado por la globalización y por el fin de la Guerra Fría, ¿no? Bien, siguiendo esa rama, ¿cuál cree usted que es la importancia del derecho internacional en el mundo contemporáneo, en el mundo de hoy? El derecho internacional es muy importante, ¿no? Desde una visión tradicional del origen del derecho internacional, desde una visión positivista, en el pasado, digamos, se consideraba que el derecho internacional era un instrumento, digamos, para que los países
más poderosos del mundo pudieran legitimar ciertas acciones a nivel internacional, ¿no? Pero para los países como el Perú, como los nuestros, el derecho internacional también tiene una gran importancia porque permite, de un lado, ¿no? En tiempos de paz, ¿no? Como los que vivimos ahora, ¿no? Permite, de un lado, la solución pacífica de las controversias, ¿no? El derecho internacional, el derecho en general, se ejerce ante las cortes, ¿no? Ante los tribunales internacionales. Y en el caso específico de este derecho, existen cortes que tienen mucha importancia para la realización, para la materialización de ese derecho. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Internacional del Mar, el Tribunal Penal Internacional, ¿no? Lugares donde los estados como el Perú, pueden resolver sus diferencias con otros estados en el marco de la legalidad, ¿no? Y del derecho, ¿no? Ese yo creo que sería el primer elemento importante del derecho internacional en el siglo XXI, ¿no? Que es de lo que se trata esta entrevista. Y lo segundo sería que permite el derecho internacional la celebración de tratados internacionales, ¿no? Bajo la advocación, no la supervisión, sino la advocación de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Sean tratados bilaterales o sean tratados multilaterales negociados en el marco de las Naciones Unidas, ¿no? Eso ya creo que esos dos elementos son muy importantes, ¿no? Entonces, el estudio del derecho internacional, que no son las relaciones internacionales, que son otra área del Claro. conocimiento, el estudio del derecho internacional le permite al alumno, ¿no? Y en general al profesional ejercer esta calidad de abogado internacionalista en las cortes internacionales, ¿no? Cuando se dedica a litigio, ¿no? Y también le permite negociar, ¿no? Negociar acuerdos internacionales. He ahí la importancia del derecho internacional, ¿no? Claro. Eh, Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cuál cree usted que son las principales diferencias entre sociedad internacional y comunidad internacional? Porque creo que en la actualidad, hasta el momento, mejor dicho, no se ha tratado de encontrar quizás un consenso y hay muchos autores o, bueno, muchos comentarios, opiniones en redes sociales y en el Internet en general que tratan como de ligar los conceptos e incluso algunos consideran que es exactamente lo mismo. Por ello, en base a bueno, lo que usted cree, a sus conocimientos, ¿cuál cree usted que son estas principales diferencias? Yo te agradezco la pregunta, Joseph, porque es muy interesante, ¿no? Y muy pertinente, ¿no? Yo complementaría señalando que la diferencia entre sociedad internacional, comunidad internacional, podría también en ese contexto hablarse de sistema internacional, son conceptos diferentes, ¿no? Diferentes. En el caso del sistema internacional, en el caso perdóname, de la sociedad internacional, es un concepto clásico, más bien francés, porque viene de una época anterior, ¿no? Y se basa en el antiguo adagio latino ubi societas ibi jus, donde hay sociedad, hay derecho, ¿no? Entonces, como para que haya derecho internacional, tiene que haber un derecho que esté basado o que sea ejercido por los miembros de una sociedad internacional. Yo lo pondría más bien en términos de un directorio, ¿no? La sociedad internacional está compuesta por los estados, los 193 o 194 estados de las Naciones Unidas, ¿no? Y ellos son como accionistas en un gran directorio, ¿no? Entonces, tienen además poderes por ser accionistas distintos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el término sociedad internacional es mucho más completo que el término de comunidad internacional. La comunidad internacional, que se usa mucho en el lenguaje de las Naciones Unidas, con propiedad también, ¿no? Habla más bien de una comunidad de estados, ¿no? De un grupo de estados donde todos comparten un ideal en común, pero no pone el acento en las posibles o supuestas asimetrías entre los estados, ¿no? Por eso, en los documentos de las Naciones Unidas
en muchos de ellos, no en todos, se habla de la comunidad internacional deberá, por ejemplo, proteger el medio ambiente, ¿no? Entonces, Claro. no hay una distinción de los estados, sino que se habla que todos todos los estados eh, debemos proteger el medio ambiente. Y finalmente, la palabra sistema internacional, que no pertenece al derecho internacional, sino al dominio de las relaciones internacionales, habla más bien de esas asimetrías que ya había mencionado, ¿no? Entonces señala que la relación entre los estados en el sistema internacional es asimétrica. Hay estados que tienen más poder y estados que tienen menos poder, ¿no? Entonces, los tres términos son interesantes. Algunos autores, como tú señalas bien, han indicado que sociedad y comunidad internacional son sinónimos, pero yo creo distinguir la diferencia en que cuando tú hablas de sociedad internacional hay dos elementos diferenciadores. Uno, que se está refiriendo básicamente al derecho, ¿no? Al Claro. derecho, ¿no? Y en segundo lugar, el tema de la participación, ¿no? Si tú piensas en la sociedad internacional como un directorio, entonces, aunque no está implícito en ello, que hay diferentes participaciones en el directorio, ¿no? Y habrán estados que tengan mayor relevancia en las decisiones y otros menor relevancia, ¿no? Los tres términos son muy útiles para explicar el tema del derecho internacional. Bien. Siguiendo esa rama, por así decirlo, que usted acaba de mencionar, a la sociedad internacional y su relevancia, ¿usted cree que es necesario que se continúe enfatizando en el estudio de esta misma, me refiero a la sociedad internacional, aún en la actualidad? ¿O comparte quizás la opinión de de muchos intelectuales que considera que quizás las pasadas generaciones ya han estudiado lo suficiente respecto a ella y que quizás en todo sentido ya no se debería enfatizar tanto en el estudio de esta misma, sino quizás buscar otros temas de estudio? Esa es una pregunta también interesante y nos conduce a lo que se denominan las ramas del derecho internacional. El derecho internacional ha crecido de una manera sustantiva, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, el derecho internacional del comercio, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional del desarme, el derecho penal internacional. Es decir, el derecho internacional ha encontrado una numerosa cantidad de ramas y la última, que es de mi predilección, es el derecho ambiental internacional. Entonces, el derecho internacional, para volver a tu pregunta, ¿no? Si bien es cierto, he estudiado mucho los temas de la sociedad internacional y de la comunidad internacional, que siguen siendo pilares para la discusión, digamos, académica y para la enseñanza, sobre todo, ¿no? Para la enseñanza de los estudiantes universitarios sobre esta materia, ¿no? Yo creo que el derecho nunca se dejará, y estas áreas específicas, el de la sociedad y el de la comunidad, nunca dejarán de seguirse estudiando porque son diferentes las miradas de cada uno de los autores, ¿no? Y en el caso del derecho internacional, ya en general, la amplitud de áreas del derecho internacional, ambiental, penal, comercial, derechos humanos, hace que sea un campo de acción fascinante, ¿no? De estudio, ¿no? De estudio. Los jóvenes, por ejemplo, tienen una gran predilección por estudiar el tema de los derechos humanos, ¿no? Del sistema Claro. internacional de derechos humanos, sobre todo en América Latina, ¿no? Por la existencia de la eh, Corte Interamericana y de la Comisión, ¿no? El Interamericana de sistema Derechos Humanos. interamericano, claro. Claro, claro. Entonces, eso te demuestra, ¿no? Que los jóvenes tienen un entusiasmo muy grande por conocer esa área del derecho internacional que es inacabable, ¿no? Por la cantidad de casos que se reciben diariamente, que recibe la comisión para evaluación y luego, en muchos casos, posterior envío a la Corte, ¿no? Interamericana. Entonces, yo creo que estudiar el derecho internacional es muy importante y estudiar el concepto de sociedad y de comunidad internacional también. Claro, sobre todo el tema, como usted menciona, de que nos encontramos en un mundo globalizado, en un mundo mucho más dinámico que hace unos 20, 30 años, y por ello quizás la importancia aún se mantiene vigente y esperamos pues que conforme pase el tiempo se puedan descubrir, se puedan realizar estudios quizás más
sesudos, por así decirlo, de temas que aún por el momento no se han tocado, que no son tan no son tan relevantes, quizás por así decirlo, para la comunidad, al menos en estos tiempos, disculpe, para la sociedad. Bien, la siguiente pregunta, y bueno, en este caso vendría a ser la última. ¿Por qué para el Perú es importante el derecho internacional público? ¿Por qué usted considera que es importante dentro de nuestro país el estudio del derecho internacional público? ¿Y cuál, por así decirlo, quizás ha sido la relevancia que ha podido tener el Perú dentro de en el estudio de este mismo? Bueno, el Perú ha tenido siempre desde la independencia, una participación muy importante en el desarrollo del derecho internacional, ¿no? Nosotros tenemos históricamente grandes juristas, abogados que se han dedicado al derecho internacional, ¿no? Tenemos una organización como la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, ¿no? Que es una centenaria sociedad, ¿no? O sea, que tiene más de 100 años y en la cual, a través de los trabajos que se han presentado en la revista de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, podemos ver que hay una vocación del Perú por esta área del derecho, que es un área pacifista, ¿no? El Perú siempre ha tenido una posición pacifista y el estudio del derecho internacional permite mantener a través de la legalidad, ¿no? Eh, esta vocación del Perú por la paz, por la seguridad internacional, ¿no? El Perú además ha contribuido con numerosos manuales de derecho internacional, ¿no? Hay uno último donde yo he participado también, muy importante, que sería el primer libro de Derecho Internacional que se ha escrito en el siglo XXI, ¿no? Entonces, digamos, hay una vocación, digamos, de los profesores peruanos y de los estudiantes por desarrollar esta rama, ¿no? Por darle nuevo contenido y por eh, di- tener elementos distintivos, ¿no? De esta rama, ¿no? Por eso los jóvenes, es muy importante que los jóvenes estudien el derecho internacional, los jóvenes que estudian derecho y otros también, ¿no? De otras áreas del conocimiento, ¿no? A nivel internacional, y esto puede ser importante para los estudiantes, junto al Tribunal Internacional de la Haya, a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, junto a ella existe una institución que se llama la Academia de Derecho Internacional de la Haya, que es una institución muy prestigiosa, muy conocida, en la que yo he estudiado en varias ocasiones, y que anualmente realiza un curso para estudiantes y para profesores. En realidad, la demanda mundial por este curso ha sido tan grande que hoy día la Academia de La Haya dicta el curso en una sesión de verano y en una sesión de invierno, ¿no? En mi Claro. época, cuando yo lo estudié hace 20 años, 25 años, solo se dictaba la sesión de verano, ¿no? Pero hoy en día se dicta también una sesión de invierno por este interés muy grande de los jóvenes, ya de los jóvenes globales o los llamados millennials, ¿no? De conocer esta área del derecho, ¿no? En ese sentido, es un elemento importante del Perú y de los profesores peruanos el conocer el derecho internacional y en diversos casos se ha podido apreciar su utilidad, ¿no? En los últimos tiempos. Claro, eso demuestra, como usted lo menciona también, el hecho de que las nuevas generaciones, quizás a diferencia de algunos años atrás en las que se pudo haber pensado de que quizás se iba a dejar de lado el estudio del derecho internacional, ha demostrado pues que no, que muy por el contrario y con el tema también de las nuevas dinámicas que surgen alrededor pues del mundo, estas se han mostrado mucho más interesadas. Y eso es, consideramos, pues, que es algo bastante agradable. Creo que el Club ONU San Marcos, diferentes talleres dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos o en cualquier otra universidad enfocada en el estudio
bueno, el derecho internacional público puede dar fe de ello, puede dar fe de este avance y estas ganas por querer aprender cada vez más y poder pues especializarnos en esta materia. Y bueno, creo que eso sería todo por la entrevista del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Vera, doctor Germán Vera, por acompañarnos en esta oportunidad, por ser un asiduo colaborador de nuestra organización académica. Y bueno, no sé si usted quizás tiene algunas palabras finales. Bueno, como profesor de Derecho Internacional y Derecho Ambiental, agradecer la oportunidad de esta entrevista, agradecerte a ti, Joseph, y al Club ONU, ¿no? Por la ocasión y exhortarlos para que continúen en este deseo de conocer el derecho internacional, que es un área fascinante, ¿no? Y que tiene muchos elementos relevantes, ¿no? Como les mencionaba, el último libro sobre derecho internacional, que creo que ustedes lo tienen, es un documento muy importante de base para que ustedes puedan profundizar sus conocimientos en esta área, ¿no? Y poder lograr, digamos, todos sus objetivos, ¿no? Sea como investigadores, profesores, diplomáticos o también, ¿no? Abogados litigantes, ¿no? Ya que es un área fascinante, ¿no? Y ahora con la modernidad, con la globalización y cuando acabe la pandemia, permitirá que los jóvenes que tienen esa vocación internacionalista puedan no solamente desarrollarla en el Perú, sino en cualquier parte del mundo, ¿no? Los felicito por eso, te felicito, Joseph, y al Club ONU por esta ocasión. Gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Vera, nuevamente. Y muchísimas gracias a ustedes, querida comunidad, por haberse dado el tiempo de poder haber pues, visto esta pequeña entrevista. Sin más que decir, nos vemos. Muy buenas tardes.